Hola amigos, ¿qué tal? Antonio Maeso. Esas son las protagonistas de hoy. Dejadme que os enseñe cómo lo llevo esta semana y progresamos. Bueno, pues efectivamente, esta semana estoy con las estriberas. Es un punto importante porque en esta moto no conservo la posición original de las estriberas. Las estriberas originales iban cogidas aquí y para la posición de conducción que yo luego le di aquí con el asiento y demás, tipo excursión, pues son muy retrasadas. Y me gusta llevarla un poquito más avanzadas, que una posición de excursión más cómoda, ¿no? Que la propia de competición, de trial pura. Y de hecho, pues en su momento, cuando hice la primera conversión de esta moto, utilicé estas. Estas eh, son unos estribos que me dio Carlos Escaso de una, no sé si son de una Dominator o de algo así, que yo simplemente le hice una pletina, como veis, lo adelanté, porque originalmente vendría como a esta altura, lo adelanté todo esto, lo que por otro lado me permitió utilizar la varilla, la palanca del cambio sin quitar el pie de la estribera, como en una moto normal, llamémosle de alguna manera, ¿no? Ya sabéis que en las de trial pues tienes que sacar el pie de la bota, porque hay mucha distancia, no está hecho para cambiar sobre la marcha. Y como digo, utilicé estas en su momento, que nada, muy cómodas, pero en este proyecto, como estamos utilizando tanto aluminio y se trata de intentar hacerla lo más ligera posible, eh, puesto que ya, como dije en su momento, pues todo el chasis de aluminio y la moto es ya ligera de por sí, pues merece la pena el esfuerzo pues eso, de seguir haciendo todas las piezas en aluminio, ¿no? Y bueno, y en ello estoy. Entonces, bueno, pues he quitado estas y en su momento compré estas estriberas chinas de CNC, que yo creo que las montan algunas Pitbike modernas y todo esto. Y bueno, pues me gustaron porque son bastante anchas, lo cual pues da una muy buena sujeción y comodidad. Y bueno, pues lleva aquí unos puntos, bueno, es como un tornillo aquí roscado, irá, y termina así en punta para que agarre la bota, que no sé hasta qué punto son quizás demasiado agresivos. Bueno, ya lo probaremos en su momento. Pero el ancho está muy bien y el peso está fantástico. Entonces, bueno. Así que bueno, la idea más o menos lo que persigo, estoy en ello, es hacer, he cogido dos trozos enormes, de una pletina enorme de aluminio. Esta de aquí, que por cierto voy a ver, porque siempre que me refiero a ella no tengo ni idea del grosor. Y, y por lo menos para dar una idea, efectivamente tiene 15 milímetros nada menos. ¿Y por qué tan grande? Porque bueno, las estriberas soportan un esfuerzo muy grande, ¿no? No solo del peso del piloto, sino que además en una caída pues reciben un impacto inicial. Y entonces, bueno, pues siendo de aluminio, tiene que ser de bastante grosor, puesto que es menos fuerte que el acero. Y bueno, y aquí tengo entonces, como veis, he fabricado esta pieza, la he colocado, que es parecida, ahora os enseñaré en el otro lado, la que estoy haciendo. En el otro lado me he ido a que apoye aquí y he rebajado en el... Os lo voy a enseñar ahora mismo. Y he rebajado en la fresadora. Entonces, bueno, pues no sé, es otro sistema. Eh, ¿Por qué lo he hecho así aquí y allí no? Pues bueno, porque en este caso aquí va un tornillo o iba un tornillo eh, para el sistema de la palanca de freno y demás, que no necesito. Y entonces, bueno, pues he cogido un trozo igual, pero en vez de cortarle aquí, o bueno, serían aquí, pues le he dejado esto para poder hacer aquí para poder ponerle un tercer tornillo, además de los dos que llevo originalmente. Un tercer tornillo, y entonces para que encaje y apoye perfectamente aquí y aquí, le he hecho unos rebajes en la fresadora. Y bueno, y estoy en este punto, en el punto este de colocarlo, que por cierto me ha sorprendido, que he cuadrado perfectamente los tornillos y prácticamente lo he hecho aquí con una regla y un boli a ojo. Y ya me sorprende lo que es capaz de el ojo de buen cubero. No es que yo me considero un cubero bueno, pero voy mejorando sin duda, porque vamos, he clavado los tornillos, que lo he probado ahora mismo y me ha sorprendido.
Pues como digo, estoy en este punto en el cual voy a colocar esto aquí, voy a buscarme unos tornillos que ya he buscado el hardware que le voy a poner, que lo tengo aquí. Llevará 8, 8 y 10, porque es que este es de 10. Aquí. De métrica 10. Entonces, bueno, le voy a poner eso, lo voy a colocar y voy a fabricar con estos dos trozos de aluminio que hay aquí. Voy a fabricar lo que ya he fabricado para aquella estribera, que son pues como dos piececitas. Y una vez que las coloque, voy a ver si las punteo y nada, y las sueldo y a ver cómo queda. Bueno, en otro orden de cosas, mientras tanto trabajo en eso, deciros que he conseguido meter la batería en la caja. La he conseguido meter, lleva todas sus gomas alrededor. De hecho entra demasiado justa, ahora no sé cómo la voy a sacar. Porque bueno, la idea es que vuelva a su moto en algún momento, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora la podré sacar, pero no es que salga fácil porque pues, las gomas estas, bueno, pues está bastante, no bastante, pero está justilla, porque no conviene que tenga holgura, ¿no? Pero bueno, el caso es que ha entrado bien y bueno, y está todo correcto. ¿Y por qué la he metido? Porque quería saber la tapa, que es lo que comprobaré ahora. La tapa up. ¿Y dónde está up? Sería así. Porque esto es esto va en la parte de abajo. Vale. Pues nada, simplemente quiero saber la tapa, qué tipo de grosor, que es lo que comprobaré ahora. Le puedo meter de... Pues si le puedo meter esto, que no lo sé. Por ejemplo, que lo he cortado ahora, que esto es de un asiento de moto de carreras. Si eso me cabe y empuja aquí bien, bueno, de entrada es un poco grande, tendría que cortarlo, pero voy a ver si entra. Y una vez que esto estuviese apretado, a ver, esto iría aquí, una vez que esto estuviese apretado, pues quizá esto es demasiado grosor, entonces tengo aquí otra laminilla, que esto que creo que es también aceptable, y esto va a ser lo que yo creo lo que voy a utilizar, con que apriete un poquito. Así que bueno, voy llevando alguna cosa en paralelo, pero este tema de la batería también lo voy a terminar esta semana. Bueno, y efectivamente con esta goma espuma, que esto es algo de, no sé, una ferretería lo he comprado, yo creo que esto es un forro para algo para cocina o no sé exactamente. Pero bueno, tiene una capilla de 5 milímetros de una espuma muy suave. Y ya lo he colocado, lo he pegado y de hecho para que se aguante una vez pegado, lo he atornillado, como iría en la moto, para que aquí haga durante unas horas su trabajo, y eso ha quedado bastante compacto. Bueno, pues lo tengo ya en posición, quiero decir, he fabricado aquí, voy a enseñaroslo, estas dos piezas de aluminio que van a ser un poco el soporte. Como veis son también piezas pues 8 milímetros de grosor, porque esto tiene que ser todo bastante potente, bastante fuerte, porque obviamente, como he dicho antes, pues esto soporta, puede soportar potencialmente pues tensiones y fuerzas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la idea, soldarlo aquí y nada, pues voy a ver si lo punteo, voy a ver si lo centro, que quede, me parece que plano o un pelín echado hacia adelante, ¿no? Siempre se deja. Voy a mirar en las otras motos de enduro que tengo aquí. Creo que siempre un pelín, unos gradillos hacia adelante es conveniente. Y simplemente pues lo que he hecho aquí dentro es ponerle, apenas se ve, pero ahí lleva dos arandelas de 0,1 milímetros, son unas arandelas especiales, 0,1 milímetros y a ambos lados. Cuando termine de soldar le voy a quitar una, le voy a dejar en el montaje, le dejaré solo una. Con lo cual va a tener una décima en cada lado de holgura. Y que yo creo que es la necesaria pues, para que pueda girar una vez que se ponga el muelle. El muelle y los pasadores, que no os lo he enseñado, pero bueno, vienen también en el kit de las estriberas. Así que voy a colocar, voy a ver si primero lo centro correctamente y después simplemente lo punteo. Una vez punteado, pues lo quitaré la estribera completamente y la terminaré de soldar. A ver si queda, además de fuerte, bonita. Vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tengo, lo acabo de puntear.
voy a sacarlo, lo voy a montar otra vez ahí y recomprobar que está en el ángulo correcto. Yo creo que sí. Al final lo he puesto plano, dice que iba a 1 grados, pero no. Está viendo las motos y van todas. Había unos, yo recuerdo que había unas estriberas que giraban un poquito. Las recuerdo yo hace tiempo, que eran accesorios para KTM o no sé qué. Pero en fin, estas van a ir planas. Y ya le he dado ahí un par de puntillos que voy a ver ahora si está en su sitio. Esta mesa de supletoria, digamos portátil, las tengo disponibles. Alguna vez lo he anunciado en las redes y no sé si aquí en YouTube también. Para que este caso de aluminio, por ejemplo, pues ayuda a disipar bien respecto a la de metal que hay abajo fija, pues esta portátil ayuda a disipar bien. Luego tengo, que también se ha visto en algunos vídeos, supongo, pues una serie de escuadras rápidas que también tengo disponibles por si alguien necesita. Voy a seguir poniendo esto en su sitio a ver cómo queda. Bueno, solo enseñaros que estoy aquí ya tengo uno hecho. Uno soldado. Ahora falta terminar de mecanizarlo, lijarlo un poquito. Y estoy con el del otro lado, que ya he conseguido ponerlo en su forma correcta. Y lo estoy punteando. Está todavía caliente, pero bueno, ahora para desmontarlo y soldarlo, ¿ya veis? Así que bueno, de momento va avanzando todo correctamente. Bueno, aquí he terminado de soldar el segundo, este de aquí, y nada, bastante bien. Son piezas muy gruesas, como podéis ver, de aluminio, con lo cual, bueno, pues tiene su cosilla. El soldar esto coge una temperatura bestial. Pero bueno, estoy contento y ahora pues lo que falta es lijarlo un poquito, que quede un poquito más limpio. Ver si tengo que quitarle de esta parte interior un poco para que entre el estribo. Y bueno, y poco más. Y lijar un poquito esto, que quede un poquito más fino. Así como los filillos, darle un poquito de repaso de lija. Y montarlo y ver cómo queda, porque aquí lo bueno es que no hay complicación de palanca, ya que los frenos en la moto eléctrica van todos en el manillar. Bueno, pues ya tengo aquí un poco todo finalmente más o menos terminado para montarlo en la moto. Estos bloques de aluminio, bueno, pues ya los he lijado, rebajado lo que necesitaba y sus redondeces, pues para que hagan los movimientos correctamente las estriberas y tengan el máximo juego. Esta, por ejemplo, que es la izquierda, la left, pues será esta. Pues esto aquí, entonces lo he hecho de manera que llegue, si ponemos aquí el bulón, pues llegan a plegarse hasta aquí, que no está mal, y luego hacen su tope aquí abajo. Bueno, pues tengo por un lado, como digo, estos bloques de aluminio. Y estas estriberas me venían con estos bulones huecos para ponerle un pequeño pasador. Entonces un problema que he tenido es que al hacerlo de aluminio, esto no está pensado para llevar una estribera todo de aluminio. Y en acero, pues normalmente les sobraría para salir por aquí el agujerito donde meter el pasador. Aquí no llega. Entonces yo digo, bueno, le meto un tornillo, ok, me he inventado una cosa. Lo que me he inventado es que he utilizado el agujero interior para hacer una rosca. En este caso no podía hacerla de 6, no había suficiente, y de 8 habría necesitado comerme demasiado. Quizás se quedaba muy fino. Entonces lo he hecho de una medida que no es nada habitual, pero que en este caso me va a solventar, que es métrica 7. Así que esto lo he hecho de métrica 7 y le voy a poner algo así como... Pondré esto aquí con su muelle, que tengo un muelle para cada uno. Y cuando pase con su muelle, una Grover de 8 en este caso, no tengo de 7. Y esto irá apretado a fondo. Ahí. Y yo creo que se va a quedar muy bien. Espero. Así que voy a terminar
de montar esto con sus muelles, que los muelles suelen tener gracia para montarlos, léase con ironía un poco. Igualmente estas arandelas, le voy a poner una de estas de 0,1 milímetros aquí para que el roce de aluminio con aluminio no sea, bueno, pues prevenirlo. Y nada más, y montarlo en la moto. Bueno, pues ver para creer. Esto lo estáis viendo continuado, pero han pasado nada más y nada menos, pues eran las 4 de la tarde, son las 7 menos 20. Increíble que me haya tirado 3 horas para ser capaz de poner los muelles. Todo parecía tan fácil ya de montar, pero poner los muelles ha sido un auténtico martirio. Un auténtico martirio. Muy, muy complicado. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que lo he conseguido poner, pero he tenido que manipular tanto la pieza. Bueno, son de esas actividades que aprendes que... Pues nada, que hasta el final, por mucho que quieras que quede las cosas... Funcionalmente ha quedado perfectamente funcional. Y aunque de aquí para atrás el muelle no va, este muelle, pero bueno, aquí al final sí. Cuando sube arriba, baja. Pero abajo tiene un poquito de margen. Este está mejor, este está bien desde abajo. Muy difícil de poner. Bueno, funcionalmente estoy contento. Es lo que buscaba, ha quedado bien. Pero claro, de manipularlos tanto con la grasa, la pintura esa que le había echado, un poquito de pintura efecto espejo, pues es un desastre. Y luego lo he tenido que coger 20 veces en el tornillo. Así que hasta se ha marcado y todo por varios sitios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podría haber terminado mejor, más bonito. Pero ha terminado así. Voy a montarlo en la moto a ver si por lo menos me alegro un poco más y a ver si lo puedo montar en 5 minutos, no en 3 horas. Bueno, pues la caja de la batería. Por fin he montado la estribera, ahora os la enseño, pero es que vamos, es un sudor que llevo toda la tarde después de los muelles, que necesito un pequeño descanso. Voy a enseñar aquí entonces la caja de la batería. Está ya terminada. La tapa también, con esta cosa pegada, con esta espuma. Y la batería, pues le puse, para que veáis lo justo que entra aquí, le puse una lámina de 5 milímetros de goma y la he tenido que cambiar por una de 3 de goma Eva. Es un poquito más fina, porque entraba tan justo ahí. Bueno, pues de esta manera, tal como está ahora mismo, la batería puede entrar ahí tal cual y puede volver a su sitio en la KXE, que es donde normalmente se quedará al final, simplemente poniendo este aquí en el lado y entra. Y ahora vamos a ver cómo han quedado las estriberas, que ya digo que ha costado, ha costado, pero bueno, están y bueno, es que un poquito más bonitas, pero bueno, han quedado bien. De todas formas, esto una vez que sale al campo empieza a rozarla y demás, pues la verdad es que te da igual. Pero en fin, aquí está esta que ha quedado bastante bien, contento. Ahí apretado. Se me ha olvidado apretar este tornillo todavía. Bueno, pero es que cuando monte todo el sistema, vale. Pero ahí llego a apretar, sí. Y la derecha, en este caso, pues aquí la tenemos. Son estriberas estas estriberas que se llevan hoy día en trial y bueno, también en motocross, enduro. Son bastante más anchas que lo que había comúnmente hace unos años y verdaderamente que dan mayor comodidad y control, así que bueno. Y todo en aluminio, ¿eh? El desafío de esta moto es pues intentar seguir con el poco peso de la moto original y de la maravilla del chasis, como dije, todo en aluminio. Pues bueno, digamos que el chasis, el material del chasis es el que ha marcado el resto, ¿no? Es de aluminio, vamos a trabajar con aluminio, que es una maravilla trabajar con aluminio, aunque es un poquito más complejo y demás. Bueno, pues aquí lo dejo por esta semana. A ver si la semana que viene termino de montar esto y voy mirando dónde colocar el controlador y ya vamos para arriba, para ir terminando este proyecto de Beta Electric Escape o como queráis llamarlo. Gracias por estar ahí, un saludo.